Bienvenidos a Aprendiendo GTD. Un podcast sobre GTD, productividad y organización personal en el que os iremos contando lo que nosotros vamos aprendiendo. Yo soy Manolo. Yo soy Luis. Y yo soy Sergio. Y en este episodio haremos un repaso de algunos de los podcasts de productividad que escuchamos. Bueno, cuando realmente Aprendiendo GTD comenzó, porque yo empecé a buscar podcasts de productividad y podcasts sobre GTD específicos, y la verdad es que en español había muy poquitos, por no decir casi ninguno, ¿vale? Pero bueno, sí que había, pero muy pocos. Y hoy en día, pues afortunadamente el panorama es diferente y hay diferentes opciones, diferentes maneras de enfocarlo. Así que nosotros hoy hemos decidido hacer un pequeño listado de los podcasts sobre productividad y temas relacionados que nosotros escuchamos, que obviamente no son todos los que hay, ni están todos los que son, pero bueno, que son los que nosotros escuchamos así más habitualmente, y los vamos a ir tratando en un orden totalmente aleatorio. O sea, esto no es un ranking, no es cuál es más importante, cuál menos, cuál nos gusta más, cuál menos, sino los hemos puesto realmente pues en orden que han ido saliendo, ¿vale? Así que bueno, vamos a empezar por el primero, que yo creo que es el más básico, ¿no? Que es el GTD Podcast o el Getting Things Done Podcast. Es el podcast original de la David Allen Company, que lo que hace es coger pequeñas charlas de David Allen, incluso de algún master trainer que tienen tiempo, o sea, porque uno de los últimos episodios es de hace 10 años la charla, pero bueno, sigue vigente, y lo publican, y bueno, pues está en inglés, pero es como la fuente más básica, ¿no? Esto es como leerse el libro de David Allen, pues escuchar el podcast de David Allen. ¿Vosotros lo escucháis este? Yo lo he intentado, pero bueno, ya sabéis que mi inglés es muy limitado. El otro día además había una charla concretamente que estaba David Allen hablando y la verdad es que no pillaba prácticamente nada. Entonces una pena. Una de las cosas que tengo que poner en quizá algún día, pues es el tema de aprender inglés para poder acceder a un podcast como este. Yo sí. Yo escucho muy pocos y de un tiempo para acá menos de los que escuchaba, pero bueno, este es uno de los de cabecera que sí que me los escucho todos. Hay muchos además episodios que me he reescuchado porque hay charlas por ahí de Allen que me parecen muy interesantes, alguna entrevista que está muy bien. Hay un episodio de Meg con una revisión semanal que a quien va bien con el inglés se la recomiendo porque vamos, es una revisión semanal guiada en toda regla. O sea, tiene perlas el podcast y bueno, como no podía ser de otra manera tampoco, porque bueno, es de la fuente, ¿no? Ese episodio de la revisión semanal justo es el que iba a comentar yo también. A mí me llamó mucho la atención cuando lo escuché porque bueno, eso realmente lo que hace es te explican un poquito de revisión semanal, pero muy breve, y luego lo que hacen es empezar. Dice, coge tu inbox y vacíalo. ¡Pim! Y esperan unos segundos, que se supone que tú has parado el podcast, has hecho lo que te han comentado y te van diciendo paso a paso. Vamos, de hecho, pensé que podríamos grabar uno parecido, pero en español nosotros. Así que si tenéis interés en que lo hagamos, pues nos lo decís y lo organizamos, ¿sabes? Pero vamos, que básicamente seguir lo que indica el libro de David Allen sobre lo que hay que revisar y ir dejando pausas para que lo hagáis. Yo creo que es una cosa que está muy bien para gente sobre todo que empieza y tal, porque bueno, la gente que tiene esto más asimilado pues va de una forma más automática, podríamos decir, ¿no? Pero quien está comenzando pues bueno, es una guía que está muy bien, te va dando en cada momento pues algún tip así suelto y recordándote pues qué lista es la que tienes que revisar, ¿no? En el orden que ellos proponen. Yo creo que está súper bien y eso, que lo recomiendo. Y lo que dice Luis, que si creéis que os puede ser útil, pues nos lo decís y un día pues podemos grabar un episodio similar a este. Bueno, nos vamos al siguiente. El siguiente que tenemos aquí en la lista, como os ha dicho Luis, aquí no hay un orden de prioridades de ningún tipo, ¿eh? Es el de Change Your Game with GTD, The Next Action. Este es el partner oficial que hay de GTD en UK. Y bueno, yo en concreto lo tengo añadido. A ver, yo utilizo dos aplicaciones de podcast, ¿vale? Entonces, tengo una en la que tengo muy poquitos podcasts, que son los que me quiero escuchar sí o sí, y luego tengo otra donde tengo pues un abanico más amplio de podcasts y ahí, pues yo os digo que escucho bastante poquito últimamente, menos de lo que quisiera,
Pero bueno, ahí es donde tengo todo lo que potencialmente me puede interesar y entonces a veces pues voy y me escucho cosas sueltas, ¿no? Si veo que algo pues me resulta muy interesante, pues me lo paso a la otra aplicación. Este es uno de los que tengo ahí. Me he escuchado algún episodio. Bueno, ya se sabe más o menos lo que se puede esperar, siendo una franquicia oficial, por decirlo de alguna manera, un partner oficial de la David Allen Company. Y es un podcast que recomiendo también, aunque no es uno de los que tengo en cabecera, pero bueno, lo recomiendo para la gente interesada en GTD. ¿Vosotros lo escucháis? ¿Lo conocéis o lo escucháis? No, yo no lo escucho. Yo sí, yo de hecho lo escucho, los he escuchado todos. Tiene un ritmo un poco más rápido que el de David Allen. Y bueno, está bien, son más cortitos. Está bastante bien. De hecho, bueno, luego lo vamos a ver más adelante. Hay otro partner de la GTD, de la David Allen Company, que también tiene un podcast que me parece más interesante que este porque sí que tiene un ritmo más fácil. Pero bueno, este está bien. Se complementa también con vídeos en YouTube y con un canal que de hecho tenemos indicado, yo creo, en la comunidad de Telegram su feed. Porque bueno, creo que fue Marimar la que nos lo pidió, que parecía buena idea. Y bueno, y la verdad es que estaban bastante bien. Si tuviese que elegir, me quedaba solo con el de David Allen, ¿vale? O me quedaba con el del otro partner que luego comentaremos. Pero bueno, se deja escuchar, se deja escuchar. Bueno, luego tendríamos nuestro querido Aprendiendo GTD. ¿Este lo escucháis vosotros? Pues yo sí. Pero además 2 veces, cuando lo hago y cuando se publica, para comprobar que se ha publicado bien. Sí, que no hay ningún fallo, ¿verdad? Porque como ya me ha pasado en otro podcast que grababa que el audio, que me equivoqué al subir el audio y entonces el audio y el episodio no coincidían, pues siempre los escucho para comprobar que está todo bien. Yo lo escucho para editar y me quedo luego ya no con pocas ganas. No, me quedo con pocas ganas de escucharlo más. Vamos a pasar al siguiente. Sí, mejor. El siguiente es productividad y salud. Son 2 médicos, internista y ginecólogo, hablando de productividad en su abanico más amplio. Me parece que, bueno, aparte que el doctor Rascón participa mucho en nuestras comunidades y bueno, le conocemos de eso bastante, ¿no? Pero me parece que tiene un enfoque muy interesante, ¿no? Hay veces que mezclan absolutamente de todo, ¿no? El bullet journal con el GTD, con un sistema propio y tal. Pero si te abstraes de eso, como se salen de muchos temas habituales, es muy, muy interesante lo que cuentan, ¿no? Entonces, a mí es un podcast que lo empecé a escuchar cuando se llamaba Productividad y Medicina y lo escuché así como, pues porque tenía lo de productividad sin esperar nada y se ha quedado en la lista. Bueno, hoy como veis tenemos invitado hablando de los podcasts. ¿Vale? Pero bueno, es lo que toca en estos tiempos. Y entonces, bueno, también lo complementan con un canal en YouTube que se llama Felictividad, en el que, bueno, pues también cuentan cosas del estilo. Y yo no soy muy fan de los canales de YouTube, pero no de este, sino de todos. Pero tengo que decir que los vídeos que he visto están muy, muy currados. Sí, son personas muy activas. Tienen, bueno, entre el podcast, el canal de YouTube. A mí me gusta mucho lo que hacen Javier y José Luis. Es, bueno, en ciertos puntos, pues es lo que tú comentabas. Quizá no coincide 100% con mi visión, por ejemplo, si hablamos de GTD, ¿no? Lo que decías sobre el tema del bullet journal, etcétera, etcétera. Pero creo que hay muchos consejos muy buenos, creo que es material de calidad. No es tampoco de los que sigo en cabecera, pero es que los podcasts que yo sigo de cabecera os tengo que decir que son 4 o 5. Dedico muy poquito tiempo a escuchar podcasts. Yo ahora no hago viajes en coche, que es cuando escuchaba, no nada. Y tampoco escuchar podcasts es algo que me guste hacer cuando estoy, por ejemplo, haciendo tareas domésticas. A mí los podcasts me gusta escucharlos cuando estoy tranquilo, relajado, porque me gusta poner la atención, ¿vale? Y quedarme con las cosas. Entonces, bueno, lamentablemente de tiempo para acá no
No voy a decir no tengo tiempo para hacer esto, voy a decir que tengo otras cosas a las que dedicárselo y decido dedicárselo a otras cosas y lo tengo un poquito pues abandonado a escuchar podcast. Pero es uno de los que me gusta bastante. ¿Tú, Manolo, lo conoces? ¿Lo escuchas? No, me lo apunto para empezar a escucharlo a partir de ahora. Me lo estoy poniendo también. Manolo, Javier es usuario de OmniFocus y Defensor, o sea que... ¿Pero que son ellos también muy fan de OmniFocus o...? No, solo Javier. José Luis, bueno, estuvo con Todoist y con el Bullet Journal, con el cuaderno. Tiene que haber de todo. Efectivamente. Bueno, siguiente, ¿qué tenemos, Luis? El siguiente es Kenso, es el podcast de Jeroen Sangers del blog El Canasto y de Enrique, no me acuerdo tu apellido, lo siento mucho. Quique Gonzalo, eso. Es que me... Iba a decir mal el apellido, entonces prefiero no decirlo. Vale, bueno, ellos realmente empezaron haciendo entrevistas a personas destacadas, ¿no? Y bueno, pues ese formato de entrevista más o menos de 1 hora lo han complementado con una entrevista una semana y la semana siguiente pues lo que llaman una píldora, que es un episodio de 20 minutos sobre un tema, ¿no? La verdad es que sí, hay temas interesantes como el de los cronotipos, en el que te invitan a descubrir qué cronotipo tienes para, sobre todo, que lo aproveches y aprovechar esos momentos en los que tú estás más fuerte. Y que me parece un podcast bastante completo. Vamos, realmente yo los podcasts, la mayoría os vamos a decir que están muy bien, porque es que realmente no los escucharíamos, ¿sabes? O sea que si yo cuando un podcast no me interesa dejo de escucharlo. Pero bueno, que este en concreto, creo que yo que no soy mucho de escuchar entrevistas porque se me suelen hacer muy largas, aquí me las he escuchado casi todas, salvo alguna que por temáticas que no me interesa lo más mínimo, me las he escuchado casi todas. Y de hecho hay alguna que las he empezado a escuchar sin interesarme mucho el tema y me he quedado enganchado. Me he quedado enganchado y me lo he escuchado entero del tirón, o sea que están muy bien. Manolo, ¿lo conoces? Sí, yo lo empecé a escuchar, luego lo dejé y lo dejé no porque no me gustara, sino por falta de tiempo, como tú dices, o porque he estado priorizando otras cosas. Y bueno, ahora lo he repasado para el programa y bueno, está bien, he oído algún episodio que tienen sobre cómo potenciar la concentración y bueno, dan consejos que bueno, que pueden estar bien, ¿no? Yo lo recomiendo, creo que se le puede dar una oportunidad, además no es cortito, no es demasiado, no es cargante, o sea que perfectamente se puede incluir entre los podcasts de productividad a escuchar. A mí es un podcast que yo me los he escuchado prácticamente todos también, todos los episodios. Me parece un podcast muy profesional, vamos a decir. Quiero decir, las entrevistas me parece que se llevan francamente bien. Y en lo personal es un podcast que me gusta bastante y también lo recomiendo. Para mí tampoco es de los que tengo en cabecera, pero sí que es uno de los que más episodios escucho, prácticamente todos, de los que tengo en la otra aplicación. Así que me parece un podcast, la verdad, que interesante y además ameno y a mí en lo personal me gusta. Bueno, pues luego tenemos otro podcast de J.M. Villarmea, me parece que se llama José María Villarmea. Sí. Yo igual lo he descubierto ahora, lo he empezado a escuchar. Bueno, pues habla de muchas cosas de productividad, se complementa también con el blog que tiene, también con vídeos de YouTube. Yo creo que básicamente, por lo que he podido ver, es un consultor, ¿no? Que tiene también, bueno, pues montado su negocio en torno al podcast y, bueno, también está bien, ¿no? Es bastante ágil, es bastante agradable y son cortitos. Y bueno, pues lo mismo, me ha parecido que es interesante los consejos que va dando sobre productividad. Me ha parecido quizás más centrado que el de Kenso en determinadas cosas. No sé vosotros cómo lo veis. Son cosas mucho más directas. Es como un post de un blog, ¿no? Que hablas de un tema de las 7 consejos de no sé qué o cómo mejorar esto. Y son temas muy concretos. Si nos estás escuchando, José María, solamente una cosa. Hay un botoncito en el micro que se llama ganancia y hay que subirlo un poco. Porque no puede ser que yo esté escuchando los podcasts todos a más o menos al mismo volumen y el tuyo poniendo todo al máximo me sigue costando escucharte. Entonces, me pasa a mí, le pasa a mucha gente y hoy en día esas cosas se notan mucho. No hace falta tener el mejor micro, no hace falta horas y horas de edición, pero
que se oiga un volumen, normalizar el volumen es tan sencillo como pasarlo por un software o grabarlo con la ganancia suficiente. Y además que, joder, que si no, te pierdes el contenido interesante que hay. Entonces, cuando uno tiene un buen contenido, luego ya solo le queda ponerlo bonito para que sea fácil consumirlo. Yo he escuchado algún episodio suelto también. Bueno, yo ya conocía a José María nos seguimos o le sigo en Twitter, ya le conocía. Graba también con José María Martínez. Les sigo a ambos y es un podcast que también, pues, me parece, yo lo tengo añadido y escucho algo también esporádicamente, ¿no? Como muchos otros. Y también me parece recomendable y que tiene su merecido sitio aquí. Siguiente, este lo hemos puesto, se llama Vacía tu bandeja. Laura era oyente de nuestro podcast, o lo sigue siendo, no lo sé. Pero bueno, al principio me acuerdo que cuando estaba arrancando la comunidad de Aprendiendo GTD era una de las personas que participaba muchísimo. Y luego se animó a grabar su podcast y la verdad es que a mí me hizo mucha ilusión, ¿sabes? Que alguien se anime. La verdad que empezó con mucha fuerza y se centró también mucho en el tema del Bullet Journal. De hecho hizo un canal solo en YouTube, o sea, un canal solo en Telegram, perdona, que es bastante interesante y luego lo pasa, empezó a hacer un pequeño un fade out que se llama de podcasting y yo ya dejé de escucharla y no sé si sigue grabando o lleva tiempo sin grabar. Pero bueno, son podcasts cortitos, al grano y todos los que he escuchado han sido interesantes, o sea que... Yo lo empecé a escuchar también, pues efectivamente cuando, bueno, siendo oyente de Aprendiendo GTD, y lo que pasa es que, bueno, luego posteriormente lo dejé porque, como tú dices, estaba muy centrada en Bullet Journal, ¿no? Entonces, bueno, pues a mí como curiosidad y para conocerlo me parecía interesante, pero luego, bueno, pues tampoco, quiero decir, yo no utilizo Bullet Journal como sistema de productividad, con lo cual, pues no lo he seguido mucho más. ¿Y tú, Sergio? Pues yo estoy como vosotros. Yo empecé a seguirlo al principio cuando lo descubrí. Son unos episodios que me resultaban entretenidos, aunque yo no soy un fiel seguidor de Bullet Journal ni nada de esto, pues bueno, siempre me parece interesante escuchar lo que hacen otras personas o cómo lo ven o tal, porque si solo escuchara lo que yo creo que está bien, pues me iba a quedar casi solo. Quiero decir que todo enriquece, ¿no? Y muchas veces te encuentras además pequeñas perlas, incluso en un sitio insospechado donde tú creías que no tal. A mí me gustaba mucho el ritmo que le daba Laura. Era un podcast que sin estar centrado, pues como dices tú, Manolo, en algo que a mí me interese profundamente, pero me gustaba. Sigo teniéndolo añadido. Hace tiempo que no escucho nada, la verdad. Ahora, antes de grabar el episodio, le he echado un vistazo a este en concreto, así por encima, para ver la continuidad que ha tenido, y sí que he visto que a principios de este año, o sea, lo último que hay publicado es de principios de este año. Entonces, bueno... quizá Laura siga o no, ya sabemos todo esto que ha pasado con el COVID y tal, pues bueno, a mucha gente le ha trastocado planes y bueno, tiene muchos episodios grabados y aunque no le diese continuidad, pues bueno, ahí queda para la posteridad y a quien le interese sobre todo el tema del Bullet Journal, pues creo que es interesante, ¿no? Siguiente, que ahora viene uno de los fuertes. Think Wasabi, pilota tu vida de forma diferente. Think Wasabi. Que, bueno, este lo conocemos todos, ¿no? Sí, yo Berto... podcast de Berto Pena, ¿no? Sí, yo a Berto Pena le sigo desde hace ya muchísimo tiempo y, bueno, creo que no es propiamente GTD, es prácticamente su propio sistema de productividad, pero bueno, siempre ha sido un tío muy activo en redes, en YouTube... y bueno, y en el podcast, y bueno, pues siempre es interesante lo que tiene que decir, ¿no? A mí particularmente, quiero decir, no solo el podcast, sino a él pues desde hace mucho tiempo le voy siguiendo, ¿no? Entonces lo recomiendo plenamente. Sí, no, es la periodicidad no es su fuerte, o sea, porque ha estado como meses, empezó todas las semanas, luego ha estado meses sin publicar, luego de repente vuelve 2 meses que publica seguidos y luego para, pero los temas mucho como decíamos con el de J.M. Villarmea, ¿no? Temas concretos, al grano, de tips, consejos
centrados en su experiencia como formador y en cómo él trabaja. Y bueno, pues es siempre recomendable. No sé, es que es como es una persona que está hablando continuamente de productividad desde hace muchísimos años. Y a este tipo de personas siempre es bueno escucharlos y ver qué tienen que decir. Luego ya tú pensarás si estás de acuerdo o no, pero bueno, yo creo que es de los que hay que escuchar, vamos. Sí, a ver, Berto Pena yo creo que es una de las personas que si te gusta el mundo de la productividad, es una de las personas que hay que seguir. Su blog es un referente total, tiene muchísimo contenido y que está ahí para descubrir la gente que no lo conozca. Es una persona que ha sido también muy activa con temas de vídeos de YouTube, hace cursos también que son de pago, ¿no? Tipo vídeos y tal. Y el podcast, pues lo que decís, cosas concretas y... a mí es un podcast que me gusta mucho. Como dices tú, Luis, no es muy regular, pero a mí yo creo que lo que Berto Pena tiene que decir, yo creo que siempre merece la pena escucharlo, ¿no? Es una persona que además a mí me llega mucho, ¿vale? Porque me parece una persona muy llana, muy sencilla, muy honesta. Como es vecino, ¿no? Como es vecino. Sí, bueno, luego eso es por otra cosa. Es vecino y bueno, parece que eso también a lo mejor crea un vínculo, ¿no? Porque incluso el acento, la manera de hablar y tal, pues lo notas, ¿no? Como cercano. Pero que realmente me parece una persona muy, muy llana, muy honesta. He escuchado entrevistas que le han hecho en algún otro podcast, como por ejemplo en el de Productividad Móvil lo entrevistaron y en algún otro por ahí, me parece. Y creo que es una persona, pues esto, se ha desvinculado, como decía Manolo, a lo mejor del GTD, que hubo un tiempo en que estaba también muy enfricado con eso, hace años, para irse a temas pues más universales, que al final también no nos podemos engañar. Quien trabaja en una consultoría y cosas de este tipo, al final todo esto es lo que se vende, ¿vale? Es la realidad. Cuando tú vas a una empresa a hacer un trabajo con personas, que aquello es un absoluto caos, pues muchas veces con cosas relativamente básicas, explotándolas un poco, quiero decir, con poco esfuerzo se pueden conseguir unos resultados muy grandes. Entonces, yo creo que es por ahí, por el camino del medio por el que ha tirado y bueno, sea como sea, está claro que es un excelente profesional y que es de lo puntero que hay en España, ¿no? Entonces, bueno, por eso digo que yo creo que a Berto hay que seguirlo y lo que tenga que decir, pues escucharlo, porque yo creo que siempre merece la pena. Bueno, siguiente. Es un podcast en inglés, se llama Extreme Productivity with Kevin Kruse. ¿Vale? Kevin Kruse es un autor de libros, escribió un libro que fue un bestseller y fue de los más importantes en Estados Unidos sobre temas de productividad, que lo sacó a base de lo que fue él aprendiendo después de tener reuniones como 50 grandes empresarios y personas pues consideradas productivas, ¿no? Él se centra mucho son episodios cortitos. Creo que ya está yo esto lo escuché en 2015, en 2016, perdona, porque lo usaba cuando iba a llevar a mi hijo mayor a la escuela infantil paseando y fue una manera de meterme en los podcasts en inglés. Yo en ese momento no escuchaba casi podcasts en inglés, entonces bueno, pues elegí este que era cortito y que me daba para trayecto ida y vuelta, escucharme 2 al día y así ir cogiendo la costumbre de escuchar en inglés. Y él se centra mucho en el paso del tiempo, en que no en la gestión del tiempo, sino en la importancia del tiempo, en la de que los segundos son los que son, o sea, los minutos, los segundos son los que son y son los que tenemos y en cada momento decidimos lo que hacemos y sabemos que se nos ha ido, ¿no? Y bueno, tiene comentarios y experiencias interesantes. Es muy generalista, o sea, es uno que si no tenéis tiempo, pues uno se lo puede saltar. Pero es un podcast que me ha dejado una frase que 5 años después o 4 años después sigo usando mucho, ¿no? Que siempre comenta que entrevistando a Mark Cuban, que es un empresario americano, es dueño de algún equipo de la NBA y tal, pues Mark Cuban le decía que nunca tengas una reunión con alguien si no es para que te firme un cheque, ¿no? Entonces, al final, pues es de las pocas que uso. Lo que pasa es que, bueno, ahora es más tema transferencia por el COVID, pero bueno, que es verdad que al final básicamente es que no tengas una reunión con alguien si no es algo que realmente te interese a ti, no al otro, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, a raíz de esa frase, cada vez que viene un comercial a la oficina para vendernos un producto, le digo que muchas gracias, que entiendo que él está trabajando, pero que yo también, que por favor me deje el catálogo y si nos interesa ya tendremos una reunión con él.
porque me veía que mi trabajo había pasado a ser atender comerciales que venían a venderme su producto y no hacer mi trabajo. Entonces, bueno, pues yo solamente lo he puesto por esa anécdota, porque siempre me acuerdo de él cuando me pasa eso. Yo no tengo el gusto, no lo conocía, ¿eh? Bueno, pues podéis pasar sin él. Vamos al siguiente, que es otro clásico, ¿no? Que es Carpooling y The Working With Podcast. Él tiene la serie de vídeos, ¿no?, de YouTube que se llama The Working With. Y bueno, pues se animó al tema del podcasting. Yo ya hace un año, yo creo así, que no lo escucho. Pero bueno, yo creo que si eres usuario de Todoist, por ejemplo, te viene muy bien escucharlo porque habla muchas cosas sobre Todoist, sobre cómo configurarlo. Si buscas GTD, no lo escuches porque se hace un poco un lío y cuenta cosas que cree que son GTD que no son. Y luego ya lo último que estaba haciendo era un sistema propio que se llama COD, COD, que viene de Collect, o sea, capturar, organizar y hacer, do. Collect, organize and do. Si eso lo complementas con que también dice que hay que revisar el sistema semanalmente, pues no sé, tiene un tufillo a GTD tuneado, que a saber si está bien tuneado o no. Pero bueno, como sus vídeos y su podcast, yo creo que las partes que cuenta son interesantes, pero a mí me parecen más interesantes a nivel mecánico de cómo hacer esto, cómo aplicar esto. Y creo que si eres usuario de Todoist, está bien echarle un ojo porque algún consejo de configuración siempre da. ¿Vosotros este sí tú le escuchabas, no? ¿Lo has escuchado alguna vez, Sergio? Bueno, yo a Carpooling le sigo desde hace tiempo, bueno, le seguía desde hace tiempo ya. Creo que ha hecho un trabajo magnífico con, por ejemplo, vídeos en YouTube y tal, con temas de Todoist. Me parece un muy buen trabajo y para gente que utiliza esa aplicación, pues están francamente bien porque son vídeos relativamente cortos donde muchas veces te descubre cosas sobre la aplicación. Es una forma amena de ir aprendiendo, ¿no?, a utilizarla. En ese sentido creo que ha hecho un trabajo encomiable. Respecto a GTD, pues bueno, hablando desde un punto de vista metafórico, le odio profundamente porque no tienen idea, ¿vale? O sea, que quede claro, no escuchéis nada de lo que diga de GTD porque el hombre no sabe muy bien por dónde anda. Los métodos propios, no conozco porque yo he dejado de seguirle ya. No conozco esto que propone. A mí lo de método propio, ya nada más escuchar las palabras, me suele generar ya un poco de estrés, ¿vale? Entonces no me suelo meter ahí. Yo conozco alguno por ahí que he visto y bueno, he escrito algo en alguna entrada, no recuerdo ahora en cuál, en el blog, pero los métodos propios, los que yo conozco, pues al final siempre terminan siendo copias baratas o cosas extravagantes que no se sostienen o cosas de este tipo. Entonces, realmente no me llaman, he perdido todo interés en ellos hoy por hoy y no les dedico tiempo, quiero decir, no me pongo a leer ni a escuchar ni nada porque no. En cuanto escucho lo de método propio, yo ya parece que me repele. Bueno, pues ya sabéis, si os gusta el GTD y OmniFocus, este no es vuestro podcast. Yo creo que queda claro, ¿no? Bueno, pero ahora viene uno, el que va a venir ahora, Manolo, este sí que puede ser tu podcast. Sí, esto he visto, Asian Efficiency, ¿esto qué es? No tengo ni idea. Es un podcast, Asian Efficiency, que es de Productivity Show. El título, o sea, yo me acuerdo que cuando empecé a buscar podcasts sobre productividad, vi y lo descarté porque pensaba que estaba en chino, os lo prometo, ¿eh? O sea, es que lo vi el nombre y dije, bueno, esto está en chino, ¿para qué lo voy a escuchar? Y lo salté. Y cuando resulta que en más búsquedas me seguía saliendo, dije, pues le voy a echar una escuchada. Y lo he escuchado muchos años. Y esto del chiste viene porque al parecer eran unos compañeros que trabajaban en una empresa y decían que uno de ellos es oriental, o sea, que son americanos, pero es de origen, pues no sé si tailandés o algo así, ¿no? Y decía eso, que el equipo de los asiáticos sacaban más trabajo adelante que los americanos. Entonces era porque y empezaron con ese chiste entre ellos y se quedó ese el nombre, ¿no? Ellos realmente lo que tienen es un podcast que gira en torno a una comunidad de pago, que es como un foro en el que se van complementando, van haciendo cursos, van haciendo grupos de apoyo.
es un podcast muy orientado a consejos, muy orientado a aplicaciones. Son muy defensores de OmniFocus, de Drafts, de Jira. Entonces, bueno, pues a mí en ese momento que empezaba, en el que estaba como loco por encontrar la aplicación perfecta, y porque era la que lo iba a solucionar todo, ¿qué más daba GTD si yo tenía una aplicación donde apuntaba todo y ya por arte de magia se iban tachando y desapareciendo, ¿no? Entonces me interesó mucho. Luego también tuvieron los Sergio, lo siento, te van a pitar un poco los oídos. Tenían un sistema propio que se llamaba TEA, ¿no? Que era como, o T, como que era tiempo, atención y energía, ¿no? Entonces que tenías que centrarte en esas cosas y luego le añadían otra cosa más. Pero vamos, que a mí todo esto me parece como un poco lo que dices tú, todos estos métodos propios, por lo menos estos que estoy contando, que escuchan los podcasts, que son los que yo más conozco porque los he escuchado, las explicaciones y tal, me parece que es cogerte partes de GTD y reorganizarlas y complicarlas o simplificarlas y ya está, ¿sabes? Entonces, bueno, cuando vienes aplicando GTD y sabes que funciona, pues esto te parece un poco como atajos o como complicaciones o como consideraciones personales que, bueno, que habrá que ver si funcionan. Y este podcast lo he escuchado también bastante tiempo y de los que se centran en temas de aplicaciones, de software, de todo este tipo de cosas que, como dices, está muy, muy enfocado también en verlo desde ese punto de vista, ¿no? Es de los que más me ha gustado, de los que he conocido y de los que más ameno me ha parecido, y ahora hace también tiempo que no lo sigo, pero era un podcast que me gustaba muchísimo. Me gustaba mucho en el sentido de que por cómo lo amenizaban, ¿no? El debate entre ellos y tal y cual, siempre como de muy buen rollo, y me parece que es un podcast que tiene una energía, o bueno, tenía, ya digo que hace tiempo que no lo sigo, ahora mismo no sé cómo irá, pero tenía una energía como muy positiva, ¿no? Y era como muy Tenía discutían entre ellos. Tenía una curiosidad, que es que grababan en directo, o sea, grababan... había un presentador principal que se encargaba del podcast, ¿no? Que digamos que en la empresa su proyecto era el podcast, y que luego lo dejó porque montó un proyecto personal, pero lo que hacían era que daban para grabar, pero los oyentes o los miembros de su comunidad se les citaba una hora y podían estar y atender a la grabación en directo del episodio, y en ocasiones había preguntas en directo y bueno, era curioso. Sí, sí. Bueno, ¿eso es una nueva idea, lo de hacer un podcast en directo y que nos puedan hacer preguntas, o qué os parece? Hombre, grabamos a horas raras. Yo recién levantado no tengo muy buen ver. No mejora mucho a lo largo del día, ¿sabes? Pero Bueno, no mejora mucho a lo largo del día, pero sí, algo mejora. Continuamos con estos de los que os gustan, porque claro, a mí cuando me empezáis con podcast en inglés, pues no he podido escuchar ninguno por temas obvios. Bueno, pues uno en castellano, que no sé si lo conoces o si lo has escuchado alguna vez. Libros para emprendedores, de Luis Ramos. ¿Este lo conoces, Manolo? Este tampoco, me lo he perdido. Bueno, vale. Bueno, básicamente son un análisis de un libro cada episodio se centra pues en un libro, ¿no? Yo lo he escuchado, la verdad que bastante poquito, pero lo que he escuchado me ha gustado, que me parece también ameno, y me parece que bueno, teniendo en cuenta también todas las posibilidades que hay ahora en nuestro mundo también hiperconectado, ¿no? Todas las posibilidades para leer, todos los libros que puedes consumir, todo el material que hay a nuestro alcance, pues que es una muy buena puerta de entrada, porque bueno, te puede dar ideas de algo, que te escuches un episodio y a lo mejor pues a través de ese episodio pues detectas un libro que realmente te llama la atención por el motivo que sea, ¿no? Para leértelo. A mí me parece que es un podcast que está bastante bien. Ya digo que no lo he escuchado mucho, tampoco tengo una opinión muy formada, pero de lo que conozco a mí me ha gustado este. ¿Tú, Luis, lo conocías esto? ¿Lo escuchas? Sí. Yo he escuchado, no lo escucho ahora, también llevo años sin escucharlo, pero sí que lo he escuchado bastante. Es un podcast que, como dices tú, o sea, tenemos tantos libros, tantas cosas, que está muy bien. Es como una reseña de un libro, aunque se llame Libros para Emprendedores, el tema
O sea, lo llamo para emprendedores porque yo qué sé, era un tema que resumía, ¿no? Porque habla de temas de productividad, de psicología, de autoayuda, yo qué sé, ¿sabes? Entonces, no es un podcast que yo vea como para escuchármelos todos, porque no me voy a leer los libros, pero sí que a lo mejor para, si tienes una duda de leerte un libro y ya has escuchado varios, te puede servir. Entonces yo os voy a contar lo que hice. Yo llegué, me lo descargué, me escuché varios episodios de libros que ya me había leído y veía si la opinión de este hombre coincidía con la mía o no, o si lo veíamos parecido. Y entonces, a raíz de eso, cuando quiero leerme un libro, si me lo han recomendado la comunidad de Aprendiendo GTD, pues, y tengo tiempo, pues me lo leo, pero si no, a lo mejor lo busco y escucho ese episodio de este hombre para ver qué opina, ¿no? Esto es como como los podcasts sobre series. Hay muchísimos. Y al final, ¿yo qué hice? Pues yo estuve suscrito a 5 o 6, los escuché en una época de mi vida y cuando vi que había uno que normalmente las recomendaciones que hacían coincidía con lo que a mí me gustaba, pues borré el resto y me quedé con ese. Pues esto es lo mismo. Si tú ves que su criterio y su forma de entender los libros coincide con lo que tú buscas, pues te puede venir bien. Luego hay un motivo también por el que dejé de escucharlo y es, por si no me equivoco, este hombre es español pero vive en México. Entonces tiene un acento tan raro porque a veces suena español, a veces suena mexicano, que me está sacando. Porque a mí, si es español no me importa, si es español de México tampoco me importa, pero la mezcla de voy y vengo, mi cabeza se vuelve loca, como, yo qué sé, como cuando estás viendo una serie en inglés y hay un tío galés y tienen este acento tan cerrado que tienen y entonces te quedas como, joder, ¿qué ha pasado? ¿Sabes? Pues me pasa. Entonces, es una tontería, pero es un problema que tengo yo, no lo tiene él, ¿eh? O sea que eso no es motivo para no escuchar un podcast, pero a mí me saca continuamente, entonces no me importaría si fuese un español de España, no me importa que sea un español de México, de Chile, de donde sea, pero si es continuo en el episodio. Eso si es continuo no tengo ningún problema. Pero bueno. Bueno, pues ahí queda ese también. Siguiente, tenemos pues el podcast de Greg McKeown, el autor del libro de esencialismo, que yo estaba analizando estaba y estoy porque no acabé, en el blog de Aprendiendo GTD, ahora está todo ahí. Yo no sé si lo conocéis, este señor, si os habéis leído el libro, si escucháis el podcast. El podcast es algo relativamente reciente, es nuevo. Puedo decir en antena, Sergio, que no me he leído ni tus artículos. Bueno, o sea eso es lo que conozco. No pasa nada, hay muchísima gente por ahí que no se los ha leído y viven felices. Pero no, o sea, lo tengo ahí porque es un tema que me interesa, el tema del minimalismo, y escucho otras cosas sobre minimalismo, o esencialismo, que a lo mejor es más correcto casi, pero no, a este hombre ni he leído el libro, ni escucho el podcast, ni nada. El libro es un libro que merece la pena. Es un libro bastante ameno porque, pues bueno, tiene muchos ejemplos, muchas mini historias de gente, ¿no? Para ejemplificar lo que él va queriendo decir en cada capítulo. Y yo sinceramente creo que es un libro que hay que leer, ¿vale? Es un libro que creo además que a todo el mundo es un libro que le gustaría, ¿eh? Luego el podcast, pues es un podcast reciente, muy de buen rollo también y tal. Yo aquí en temas prácticos de puro conocimiento sobre temas de productividad y cosas de estas, pues bueno, tampoco creo que se le pueda sacar demasiada miga. Yo lo entiendo casi más como un podcast de entretenimiento que de otra cosa. Pero bueno, está también pues centrado pues en todo lo que es su libro, ¿no? Y toda esa filosofía que hay alrededor de lo que él escribió. Entonces, pues bueno, es ameno. Tiene entrevistas, tiene, bueno, de todo. A quien se lea el libro y le guste su libro, pues yo creo que el podcast le va a gustar. Y detrás tenemos otro que no sé si lo conocéis, el Productivitist Podcast de Mike Bardi. Yo sí. Yo lo resumiría como todo lo que hemos dicho del DJM Villarmea, pero en inglés. Y desde hace más tiempo. Sí, porque bueno, vamos, pues es un hombre que hace sus consejos, también muy parecido al de 5 Wasabi, ¿no? Que digamos que no es
no sigue una metodología pura o sea, no sigue GTD exacto, no sigue una aplicación exacta, no sigue tal, sino que va como picoteando, consejos sueltos, muy orientados a que sean útiles, ¿no? Yo hace tiempo también que no lo escucho, vamos, porque esto fue cuando me entró la locura de los podcasts de productividad, que escuchaba como 30 y luego ya pues me he ido quedando con menos, vamos, pero... Vamos al siguiente, que es de Getting Things Done Podcast from GTD Nordic. Ese es el que decía yo al principio, que, bueno, como GTD Nordic son el partner de la David Allen Company en Dinamarca y Noruega, si no me equivoco. Y bueno, pues son el responsable de cada uno de los países, grabando el podcast. Empiezan con 5 o 6 podcasts dedicados a los 5 pasos de GTD y a GTD en general. Vamos, pues, cosa muy bastante, yo creo que obvia de cómo empezar un podcast sobre GTD exclusivo. No es porque nosotros también lo hiciésemos así. Y luego ya pues han hecho entrevistan a David Allen en una, entrevistan a un director en otro, dan consejos. Y a mí, de los 3 que hemos comentado específicos de GTD en inglés, es el que más me gusta, porque son cortitos, son 20 minutos y sobre todo son fáciles de entender. Yo creo que como son nórdicos y no tienen un acento inglés raruno, pues tú que eres español y tampoco también tienes un acento raro, pues te dicen las palabras como tú las dirías. Entonces te es más fácil entenderlos. Y sobre todo son muy prácticos. Bueno, para mí este sí que es uno de los de cabecera. Morten es Master Trainer, Lars es Trainer, si no me equivoco. Este podcast de GTD Nordic para mí es el que hay que escuchar junto al de la David Allen Company si GTD es algo que te interesa. Son muy nórdicos, es decir, son muy metódicos. Ya os digo que para mí es un podcast que sí o sí hay que escuchar. Sí, en inglés, porque en español está claro cuál es el mejor, pero en inglés para mí es de los mejores. Bueno, este lo añadiste tú, yo creo que es La vida minimal. La vida minimal. ¿No? Creo que muy relacionado con el de Greg McKeown, ¿no? Bueno... En ese tipo de interés, vamos, digamos. Sí, este podcast, Pedro Campos, me parece que es la persona que lo graba. Sí. Bueno, es un podcast sobre temas de minimalismo, sobre temas de mindfulness y cosas de este tipo. A ver, a mí es algo que me llama mucho la atención. Entonces, pues bueno, me gusta seguirlo. No es que yo entre en mi filosofía simplificar, ¿vale? Es cierto que yo, por ejemplo, temas estos de minimalismo extremo y cosas de este tipo no las concibo como algo práctico, pero sí es cierto que a mí me gustan las cosas cuanto más simples mejor, y es algo que me llama mucho la atención, el cómo quitarle todo lo que sobre a las cosas y que no aporte gran cosa. Y bueno, es un podcast que en su día encontré de rebote casualmente sobre este tipo de temática y que estoy como en los demás, ¿eh? Es que no he escuchado muchos episodios, he escuchado alguno, pero me gusta. Yo lo escuchaba hace tiempo y para este episodio lo pusiste y el fin de semana pasado lo volví a descargar. Y me lo he vuelto a escuchar porque es curioso. Este chico empezó con el podcast como un acercamiento al minimalismo, ¿no? Como nosotros empezamos aprendiendo GTD, pues él iba aprendiendo él iba contando lo que iba aprendiendo, ¿no? Cuando quería implantar una forma minimalista de vivir, ¿no? En su vida personal. Y empezaron a llamarle de sitios, empezaron a preguntarle, y entonces lo que ha hecho ha dejado el trabajo y se ha dedicado a hacer consultorías y temas sobre minimalismo como forma de vida. Y entonces borró todos los episodios y ha empezado de cero. Yo creo que también como muy minimalista, ¿no? ¿Para qué vas a tener aquí un feed con 200 episodios? Pues me los cargo todos y te voy grabando de nuevo todos para que tengas los últimos. Y en el mejor de los sentidos lo odio profundamente porque lo escuché en el momento erróneo, ¿sabes? Yo os lo contaba el otro día, ¿no? Este hombre hablándome de tener pocas cosas, de
bueno, que no solamente tener pocas cosas, sino tener las necesarias y tal. Y yo haciendo una mudanza, y venga a sacar cajas, diciendo, me cago en la leche, ya podía haberme dado a mí por el minimalismo antes. Pero bueno, oye, también apliqué porque un 20% de las cajas acabaron en el punto limpio. O sea que... ¿Hay algún otro sobre minimalismo que yo he escuchado? Por ejemplo, yo una temporada estuve escuchando uno que se llama Minimalizados, pero bueno, mezclan un poco luego otros temas y empezaron a desviarse mucho del minimalismo y más a centrarse en otros temas que a mí ya me dejaron de interesar y lo di de baja. Y luego vamos a ir a por el último. Yo pues también lo escuché en la mudanza, pero en cambio me he escuchado como 20 y tantos episodios casi del tirón, ¿vale? Y se llama Kaizen con Jaime Rodríguez de Santiago. Este podcast lo recomendó alguien en la comunidad, perdona que no nos acordemos el nombre porque fue hace tiempo y no teníamos pensado grabar este episodio, y lo recomendó a tenor del libro de Checklist Manifesto, ¿no? Entonces, bueno, él en el capítulo 65 creo que es, hace una review del libro, lo comenta, los checklists, y como estamos hablando mucho de tema de checklists en la comunidad últimamente, pues se comentó este podcast. Y bueno, pues yo lo cogí, me escuché ese episodio, me gustó el ritmo que tenía de contar las cosas y lo descargué. Y ahora este fin de semana pasado tuve tiempo y la verdad es que a mí es pues en el 2020 de las mejores incorporaciones de episodios de podcast que he tenido. Habla muchos temas de psicología, pero de psicología aplicada, ¿no? Modelos mentales. Luego lo mezcla con cosas de economía personal, con cosas de productividad con comillas, ¿sabes? De gran gestión del tiempo. Pero bueno, creo que Jaime lleva un ritmo súper interesante en el podcast. Él ha sido director de BlaBla en España, entonces empieza contándote la anécdota de cómo llega a eso. Y a mí me ha gustado mucho y vamos, lo tengo ahí y voy a seguir escuchándolo porque el ritmo del podcast está muy bien y me parece que es un gran trabajo. Bueno, pues me lo anoto en temas pendientes. Este está en español. Por eso. Bueno, a mí me ha gustado muchísimo. Estuvimos el otro día, además, hace un par de semanas hablando de él. Yo ya lo tenía añadido, pero no había escuchado ningún episodio. Y sin embargo, el otro día cuando estuvimos hablando de él, pues me puse a escuché unos cuantos del tirón, comencé desde el principio. Y es un podcast que me está encantando realmente. Lo recomiendo muchísimo porque me parece un podcast fantástico. Bueno, pues Manolo, si yo, como resumen, si hay uno que tienes que escuchar, este es un buen candidato. El de Kaizen. Muy bien. Y el de Getting Things Done de la GTD Nordic también es otro buen candidato. Muy bien. Me los anoto los dos. Bueno, pues yo creo que sí que ha sido la lista, ¿sabes? En el canasto, por ejemplo, hay un listado también de blogs y de podcasts bastante extenso, que son creo 140, 150, 147. Bueno, tengo apuntado 147, pero no sé si lo habrán actualizado. Pero vamos, ahí, por ejemplo, podéis también ver más ideas o a lo mejor lo ideal es que entréis en el blog de Aprendiendo GTD, vais al post de este episodio y en los comentarios pues ponéis los que vosotros escucháis y que creéis que nos faltan. Es posible que algunos de los que comentéis los hayamos escuchado y no los comentemos porque se nos está yendo esto 1 hora y no queríamos ir a más. A lo mejor no los conocemos como nos pasaba con el de Kaizen y nos hacéis el favor de nuestra vida recomendándonos un podcast que también nos interesa, porque ya os hemos dicho que a mí me interesa muchísimo, a Sergio también, y a Manolo en cuanto se ponga, seguro que interesante. Tiene opciones a que le guste también, o sea que os animamos a entrar. Si sabéis también de algún podcast en español de OmniFocus, también lo podéis poner. Claro, hay un nicho de mercado ahí, Manolo. Estás tardando en hacer un daily. OmniFocus y yo, ¿cómo te echo de menos? Cosas así. Bueno, estamos volviendo. Estamos volviendo. Poquito a poco. Bien. Poquito a poco. Muy bien. Oye, pues yo creo que esto ha sido todo, ¿no? Pues bueno, esto ha sido otro episodio de Aprendiendo GTD. Si te ha gustado, te agradeceríamos que dejases una reseña en iTunes o en iVoox para dar a conocer el podcast a más personas. Podéis contactarnos en aprendiendogtd@gmail.com o en nuestros Twitter personales. El mío es @manolo_molero. El mío es @lsblasco. El mío es @spantigarramos o en el Twitter del podcast, que es @aprendiendogtd.
Y bueno, como siempre, en el grupo de Telegram, la comunidad de Slack o en el nuevo grupo de LinkedIn, tenéis los enlaces en el texto que acompaña el audio, pero como siempre os digo, aprendiendogtd.com/ y luego donde queréis ir, Slack, Telegram o LinkedIn, o incluso si queréis más información de los Mastermind Groups, pues es aprendiendogtd.com/mastermind. Pues nada, eso es todo. Venga, un saludo. Saludos, chao. Has escuchado Aprendiendo GTD, un podcast sobre GTD, productividad y organización personal. La sintonía del programa es el tema Jealousy de Lily Wolf, disponible en jamendo.es.